Existe un momento muy particular que tarde o temprano llega en las relaciones humanas. Un instante en el que alguien comprende, en lo más profundo de sí mismo, que lo que está recibiendo no corresponde a lo que merece. No es un momento de furia, no es un momento de gritos ni de palabras hirientes lanzadas como piedras. Es paradójicamente un momento de silencio, un silencio que no vacía, sino que llena. Un silencio que no destruye, sino que construye. Y ese silencio, cuando proviene de una persona que ha alcanzado un nivel genuino de conciencia y de amor propio, puede ser la respuesta más poderosa que existe ante el desorden emocional de otro ser humano. Hay algo que hemos confundido durante mucho tiempo cuando hablamos de personas con alto valor interior. Solemos asociar el valor con la intensidad, con la capacidad de reaccionar con fuerza, con la habilidad de defender el terreno propio con argumentos brillantes, con respuestas que dejan al otro sin palabras. Pero déjame compartirte una reflexión que quizás cambie por completo tu manera de entender esto. El verdadero valor interior no se mide por la intensidad de las reacciones, sino por la profundidad de la calma. No se demuestra en los momentos de batalla, sino en los momentos de retiro consciente. No se expresa a través de lo que se dice, sino a través de lo que se decide no decir, no hacer, no tolerar y no perseguir. Piensa por un instante en todas las veces que alguien en tu vida ha actuado de manera que no correspondía a lo que merecías. Piensa en los momentos en que alguien prometió y no cumplió, en que alguien minimizó lo que eras, en que alguien tomó tu presencia como algo garantizado, como un recurso disponible en todo momento sin necesidad de cuidarlo, de valorarlo, de honrarlo. Y piensa ahora en cómo respondiste en esos momentos. ¿Pediste explicaciones? ¿Buscaste el diálogo? ¿Intentaste hacer entender lo que sentías? ¿O acaso te encogiste un poco, disminuiste tu voz, redujiste tu presencia para no generar conflicto? Lo que quiero explorar contigo hoy va mucho más allá de una simple estrategia de comportamiento en las relaciones. Lo que quiero explorar es una filosofía de vida, una manera de habitar el mundo desde un lugar de conciencia, de integridad y de amor propio tan profundo que no necesita de la aprobación ajena para sostenerse. Una manera de relacionarse que no castiga por resentimiento, que no retira el afecto por venganza, que no guarda silencio por manipulación, sino que actúa desde la claridad de quién sabe exactamente quién es y lo que merece. Imagina por un momento a una persona que ha recorrido un largo camino interior, no necesariamente un camino de lecturas o de talleres, aunque eso también puede contribuir, sino un camino de experiencias vividas con atención, un camino en el que ha aprendido, a veces con mucho dolor, que ceder en lo fundamental no es generosidad, es abandono de uno mismo, que tolerar lo intolerable no es amor, es miedo disfrazado de virtud, que explicar repetidamente lo que ya fue dicho no es comunicación, es pérdida de dignidad. Esta persona ha llegado a un punto en su historia en el que ya no necesita que el otro entienda para poder actuar. Ya no espera que la conciencia del otro despierte para proteger la suya propia. Y eso, aunque suena sencillo, representa uno de los logros más profundos del desarrollo humano. Y aquí hay algo importante que me parece necesario decir con claridad. Cuando hablamos de una persona que responde al desorden emocional de otro sin palabras, no estamos hablando de frialdad, no estamos hablando de indiferencia, no estamos hablando de una actitud defensiva o de un mecanismo para hacer sentir mal al otro. Estamos hablando de algo completamente diferente. Estamos hablando de alguien que ha comprendido que hay respuestas que las palabras no pueden dar porque el otro aún no está listo para recibirlas, y que la única respuesta verdaderamente eficaz en esos momentos es el cambio de comportamiento, no el discurso sobre el cambio. Hay una historia que me gusta compartir cuando hablo de este tema. Imagina a dos personas que comparten su vida. Una de ellas, llamémosla simplemente la persona consciente, lleva tiempo observando un patrón que se repite. Su compañero llega tarde sin avisar, minimiza sus logros en conversaciones con otros, cancela planes en el último momento, responde con monosílabos cuando ella comparte algo que le importa. Y durante un tiempo, la persona consciente habló, explicó, pidió, intentó hacer entender,
Cada conversación terminaba con promesas que duraban algunos días y luego se disolvían como el azúcar en el agua. Cada intento de conexión real se convertía en otro ciclo del mismo patrón, y entonces algo cambió. No cambió en el otro, cambió en ella. Un día, sin anunciarlo, sin declarar ninguna guerra, sin pronunciar ningún ultimátum, la persona consciente simplemente dejó de hacer ciertas cosas. Dejó de reorganizar su agenda alrededor de la incertidumbre del otro. Dejó de reducir su entusiasmo para no hacer sentir incómodo al que no celebraba sus logros. Dejó de esperarlo cuando llegaba tarde y comenzó a ocupar ese tiempo en algo que la enriquecía. Dejó de iniciar conversaciones profundas con quien respondía desde la superficie, no porque estuviera enojada, sino porque había tomado una decisión mucho más poderosa que cualquier discusión, la decisión de alinearse completamente con lo que valoraba en lugar de seguir negociando con lo que la empobrecía. Y lo que sucedió después fue revelador. El otro comenzó a notar que algo había cambiado. No podía nombrarlo exactamente. No había habido una pelea, no había habido un llanto dramático, no había habido una acusación. Pero la presencia de la persona consciente había cambiado de calidad. Ya no estaba disponible del mismo modo. Ya no giraba alrededor de lo que el otro hacía o dejaba de hacer. Tenía su propio centro, su propio eje, y todo lo que construía partía desde allí. Tal vez nunca te habías detenido a considerar esto, pero hay una diferencia enorme entre alguien que actúa desde el dolor y alguien que actúa desde la claridad. Cuando actuamos desde el dolor, buscamos que el otro sienta lo que nosotros sentimos. Queremos que comprenda, queremos que sufra un poco para que pueda dimensionar lo que nos causó. Y aunque eso es completamente comprensible desde el punto de vista emocional, no nos lleva a ningún lugar verdaderamente transformador. Porque el otro, que actúa desde la inconsciencia, no tiene la capacidad en ese momento de recibir lo que intentamos comunicarle. Su sistema interno no está configurado para eso. Y entonces nuestro dolor, en lugar de generar conciencia en el otro, simplemente nos agota a nosotros. Cuando actuamos desde la claridad, en cambio, no buscamos que el otro sienta nada en particular. No buscamos enseñarle una lección ni demostrarle que estuvo equivocado. Simplemente actuamos en coherencia con lo que sabemos que somos y con lo que sabemos que merecemos. Y esa coherencia, curiosamente, comunica mucho más que cualquier discurso. Porque la coherencia entre lo que uno dice ser y lo que uno realmente hace es el lenguaje más poderoso que existe entre los seres humanos. Déjame ir un poco más profundo en esto, porque creo que aquí está una de las claves más transformadoras que podemos explorar juntos. Vivimos en una cultura que ha romantizado el sufrimiento en las relaciones. Hemos aprendido, a través de miles de historias que nos contaron desde pequeños, que el amor verdadero implica sacrificio, que quien ama de verdad aguanta, que la lealtad se demuestra permaneciendo incluso cuando permanecer duele. Y aunque hay una parte de esa narrativa que contiene verdad, porque toda relación profunda implica momentos de esfuerzo y de tolerancia, hay una distorsión peligrosa en llevarla demasiado lejos. La distorsión está en confundir el aguante con el amor, en confundir la resistencia con la fortaleza, en creer que quien más tolera es quien más ama, porque lo cierto es que tolerar lo que nos daña, lejos de ser un acto de amor, es un acto de abandono de uno mismo. Y cuando nos abandonamos a nosotros mismos para sostener una relación, esa relación no florece. Se convierte en una estructura sostenida por el sacrificio de uno de sus integrantes, y eso tarde o temprano genera resentimiento, distancia o simplemente el agotamiento silencioso de quien dio demasiado sin recibir lo necesario. Una persona que ha alcanzado un nivel genuino de valor interior no confunde estas cosas. Sabe distinguir entre la paciencia amorosa y la tolerancia autodestructiva. Sabe cuándo el esfuerzo que hace en una relación está construyendo algo real y cuándo simplemente está postergando un reconocimiento inevitable. Y cuando llega ese reconocimiento no necesita que nadie le dé permiso para actuar en consecuencia. No necesita la validación del otro, ni la comprensión del otro, ni siquiera la conciencia del otro sobre lo que está ocurriendo. Simplemente actúa desde su propio entendimiento, con la serenidad de quien no está reaccionando, sino eligiendo.
Y aquí hay algo que me parece importante señalar. Esa serenidad no es natural para la mayoría de las personas. No llegamos a este mundo sabiendo cómo sostener nuestra propia dignidad en momentos de dolor relacional. Aprendemos a relacionarnos replicando los modelos que observamos, y muchos de esos modelos estaban cargados de dinámicas que no honraban a ninguna de las partes. Crecimos viendo cómo las personas que amaban se hacían daño sin querer hacérselo, cómo pedían lo que necesitaban de maneras que el otro no podía recibir, cómo se alejaban por orgullo cuando en realidad querían acercarse, cómo permanecían por miedo cuando en realidad necesitaban soltar. Así que alcanzar ese nivel de claridad interior, ese lugar desde el cual uno puede responder al desorden del otro sin sumarse al desorden, es un logro. Es el resultado de un trabajo profundo sobre uno mismo. Es la consecuencia de haber tomado decisiones difíciles en el pasado y haber aprendido de ellas. Es el fruto de haberse mirado con honestidad en los momentos en que resultaba incómodo hacerlo y de haber elegido una y otra vez la coherencia sobre la comodidad. Piensa por un instante en las personas que más admiras en tu vida, no necesariamente las más exitosas en términos materiales, sino las que proyectan esa sensación particular de estar en su lugar, de saber quiénes son, de no necesitar demostrar nada, de no reaccionar de manera desproporcionada ante las provocaciones o ante las negligencias de los demás. ¿Qué tienen en común esas personas? ¿Qué es lo que las hace tan magnéticas, tan estables, tan inspiradoras? No es que no sientan, sientes profundamente. No es que no les afecten las cosas, les afectan, pero hay una diferencia fundamental entre ser afectado y ser arrastrado, y esas personas saben mantenerse en pie aun cuando el viento sopla con fuerza. Ese equilibrio que percibimos en ellas no es indiferencia, es raíz. Es el resultado de haber desarrollado una relación profunda consigo mismas, un conocimiento íntimo de sus valores, de sus límites, de lo que están dispuestas a dar y de lo que no están dispuestas a comprometer. Y desde ese lugar, cuando alguien en su vida actúa de manera que no corresponde a lo que merecen, no necesitan gritarlo, no necesitan explicarlo, simplemente dejan de comportarse como si eso estuviera bien. Y ese cambio sutil pero radical en su comportamiento comunica con una claridad que ninguna palabra podría igualar. Imaginemos ahora una situación diferente. Una persona que lleva tiempo sintiéndose ignorada por alguien que debería verla, alguien que da constantemente, que está siempre disponible, que organiza su mundo alrededor de las necesidades del otro y que recibe a cambio una atención selectiva y esporádica. Esta persona, desde el dolor, podría reaccionar de muchas maneras. Podría reclamar, podría llorar, podría amenazar con irse. Podría hacer escenas que en el momento dan una ilusión de alivio, pero que en el fondo refuerzan la dinámica que tanto duele, porque confirman que quien más necesita al otro es ella, y eso le da al otro un poder que no debería tener. Pero existe otra manera, una manera que no parte del dolor sino de la comprensión. Y esa comprensión llega cuando uno se hace una pregunta honesta. ¿Por qué sigo organizando mi vida alrededor de alguien que no organiza la suya alrededor de mí? ¿Qué dice eso de cómo me veo a mí mismo? ¿Qué creencia sobre mi propio valor está operando en el fondo de esta dinámica? Y cuando uno se hace esas preguntas con verdadera honestidad, algo se mueve, no en el otro, en uno mismo. Y ese movimiento interior es el comienzo de un cambio que nadie puede detener. Porque lo que ocurre cuando alguien realmente comienza a verse con otros ojos, cuando comienza a tratar su propio tiempo, su propia energía y su propia presencia como algo valioso que no se regala sin discernimiento, es que todo cambia. Las personas de alrededor lo perciben, aunque no puedan explicarlo. El que antes podía contar con una disponibilidad incondicional, comienza a encontrar que esa disponibilidad tiene ahora una condición, la reciprocidad. No como demanda, no como negociación, sino simplemente como consecuencia natural de alguien que se respeta. Y aquí hay algo verdaderamente profundo que me gustaría que llevaras contigo. Cuando una persona actúa desde este lugar, cuando comienza a tratarse con la misma generosidad con la que trataba al otro, cuando invierte en sí misma el tiempo y la atención que antes ofrecía sin límites, ocurre algo paradójico.
su presencia se vuelve más valiosa para los demás, no menos. Porque lo que hace que la presencia de alguien sea irresistible no es su disponibilidad permanente, sino su plenitud. Cuando alguien está lleno de sí mismo, en el mejor sentido de la expresión, cuando está comprometido con su crecimiento, con sus proyectos, con sus vínculos significativos, con su bienestar, su presencia tiene una densidad diferente, una profundidad que atrae en lugar de necesitar ser perseguida. Déjame compartirte otra reflexión que me parece central en todo esto. Muchas veces pensamos que la manera de hacer que alguien nos valore más es demostrarle cuánto valemos, y entonces buscamos el reconocimiento, esperamos el elogio, aguardamos la señal de que el otro finalmente nos ve. Pero hay una trampa en esa búsqueda, porque mientras esperamos que el otro nos confirme nuestro valor, le estamos entregando el poder de definirnos. Y una persona que ha alcanzado un nivel profundo de autoconocimiento ya no necesita esa confirmación. Su valor no es algo que descubre en los ojos del otro, es algo que sabe con certeza desde adentro. Y esa certeza, esa radicación en el propio valor, es lo que hace que sus respuestas ante el desorden ajeno sean tan poderosas sin necesitar ser agresivas, porque no provienen del miedo a ser lastimada, provienen de la seguridad de quién sabe exactamente quién es. No provienen del deseo de castigar al otro, provienen de la decisión de no traicionarse a sí misma. Y esa distinción es absolutamente fundamental, porque determina la calidad de la energía desde la cual se actúa, y esa energía es lo que el otro percibe incluso cuando no puede nombrarlo. Piensa por un instante en la diferencia entre alguien que se aleja porque está herida y alguien que se aleja porque ha crecido. En el primer caso, el alejamiento está cargado de dolor, de esperanza de que el otro reaccione, de mirada constante hacia atrás para ver si el otro corre a buscarla. En el segundo caso, el alejamiento es tranquilo. No busca ser notado ni produce efecto secundario. Simplemente es la consecuencia natural de alguien que ha elegido vivir en coherencia con lo que sabe que merece. Y aunque en apariencia estos dos alejamientos pueden parecer similares desde afuera, quien los vive los experimenta de manera completamente diferente. El primero agota, el segundo libera. Tal vez nunca te habías detenido a considerar esto, pero la manera en que nos retiramos de algo dice tanto de nosotros como la manera en que nos acercamos. Hay personas que cuando se van hacen ruido, que necesitan que su partida sea un evento, que el otro sienta la magnitud de su ausencia, que la pérdida sea reconocida y lamentada, y hay personas que cuando se van lo hacen con dignidad, sin discursos, sin escenas, sin necesidad de que el otro comprenda en ese momento lo que está ocurriendo. Simplemente dan un paso hacia sí mismas, y ese paso las aleja naturalmente de lo que no las honraba. Y aquí está una de las lecciones más profundas que he encontrado en años de observar el comportamiento humano. El silencio de una persona que se ama a sí misma es completamente diferente al silencio de una persona que está herida. El silencio del que está herido pide ser llenado. Espera que el otro lo note, que le pregunte, que se acerque a reparar el daño. El silencio de quien se ama a sí mismo no espera nada del otro. No es una puerta entreabierta. Es simplemente el sonido natural de alguien que ya no necesita explicarse, porque sus acciones hablan por sí solas. Y ahora déjame preguntarte algo que me parece central. ¿Desde qué lugar actúas tú en tus relaciones? ¿Actúas desde la abundancia de quien sabe lo que tiene para dar y lo da con generosidad porque quiere, no porque necesita? ¿O actúas desde la escasez de quien da para recibir de vuelta y que cuando no recibe lo esperado siente que algo fundamental falta? No te pregunto esto para juzgarte, me lo pregunto yo mismo constantemente, porque la honestidad sobre el lugar desde el cual actuamos es el primer paso para poder cambiarlo si queremos. Porque lo que está en el fondo de todo esto, lo que subyace a cada comportamiento, a cada reacción, a cada manera de relacionarse, es la imagen que tenemos de nosotros mismos. Lo que creemos que somos determina lo que creemos merecer, y lo que creemos merecer determina lo que aceptamos, y lo que aceptamos moldea la calidad de los vínculos que construimos y habitamos. Por eso el trabajo más importante que podemos hacer
en el área de las relaciones no es aprender estrategias para que el otro actúe de determinada manera. Es profundizar en nuestra propia relación con nosotros mismos hasta llegar a un lugar de tanta claridad y de tanto amor propio que las dinámicas que no nos corresponden simplemente no tengan dónde instalarse. Una persona que genuinamente se valora no necesita métodos para hacer sentir al otro lo que pierde. No necesita jugar con su disponibilidad, ni calcular cuántos mensajes enviar, ni cuánto tiempo esperar antes de responder. Todas esas estrategias, aunque tienen una lógica comprensible, parten de un lugar de fondo que es la búsqueda de control sobre la percepción del otro. Y la necesidad de controlar esa percepción revela, en el fondo, una cierta inseguridad sobre el propio valor, como si ese valor necesitara ser demostrado a través de la maniobra en lugar de emanar naturalmente de quienes somos. La persona que ha alcanzado un nivel profundo de autoconocimiento no juega esos juegos, no porque sea incapaz de entenderlos, sino porque ya no los necesita. Su vida es tan rica, su mundo interior tan habitado, sus vínculos tan nutridos, sus proyectos tan significativos, que el pensamiento de dedicar energía a estrategias para modificar la percepción de otra persona simplemente no encuentra espacio en su conciencia. No porque sea egoísta, sino porque está demasiado ocupada viviendo de manera plena para invertir energía en gestionar las percepciones ajenas. Y aquí hay algo que me parece fundamental comprender. Esta plenitud no es el resultado de haber llegado a algún lugar definitivo. No es un estado que se alcanza y se mantiene para siempre sin esfuerzo. Es el resultado de decisiones cotidianas, de elegir cada día tratarse bien, de elegir cada día invertir en lo que uno genuinamente valora, de elegir cada día actuar desde la coherencia con los propios principios aunque resulte incómodo hacerlo, de elegir cada día no negociar lo innegociable aunque eso implique soltar algo o a alguien a quien se quiere. El crecimiento personal no es un evento, es una práctica, y la solidez que se construye a través de esa práctica es lo que eventualmente se convierte en la respuesta más elocuente que uno puede dar ante quienes no supieron ver su valor. Déjame contarte ahora algo que he observado repetidamente y que me parece uno de los fenómenos más reveladores en las dinámicas relacionales. Existe lo que podríamos llamar la paradoja de la presencia, y es la siguiente: las personas que más se persiguen son las que parecen necesitar menos ser perseguidas, y las personas que se muestran más disponibles, más dispuestas a adaptarse, más abiertas a ceder, muchas veces generan en el otro una sensación inconsciente de que no hay urgencia, de que siempre estarán allí, de que no hay nada que cuidar porque nada parece estar en riesgo. Esto no significa que uno deba fingir indiferencia ni que deba calcular fríamente su disponibilidad. Significa algo mucho más profundo, que cuando alguien está genuinamente comprometido con su propia vida, cuando tiene proyectos que lo apasionan, vínculos que lo nutren, una relación consigo mismo que le genera bienestar real, su presencia tiene naturalmente una densidad diferente. No está siempre disponible porque está genuinamente ocupado en construir algo significativo. Y esa ocupación real, esa vida plena y activa, es lo que genera en el otro una percepción instintiva de valor, no como estrategia, como consecuencia natural de una vida bien habitada. Y aquí hay algo importante. Esa vida bien habitada no se construye esperando que el otro cambie para poder empezar a vivir. Se construye ahora, con lo que se tiene, con las decisiones que se pueden tomar hoy. Una de las trampas más comunes en las relaciones es la de poner en pausa la propia vida mientras se espera que algo en el vínculo se resuelva, mientras se espera que el otro madure, que comprenda, que dé el paso que prometió dar. Y esa espera, aunque comprensible desde el amor, es una de las maneras más sutiles en que nos abandonamos a nosotros mismos. La persona que ha comprendido esto ya no espera. No en el sentido de la resignación, sino en el sentido de la libertad. No espera porque ha comprendido que su vida no puede estar subordinada a las decisiones de otro, que su bienestar no puede depender de si el otro finalmente despierta. Y así, sin necesidad de proclamarlo, sin necesidad de convertirlo en un argumento, en una discusión, simplemente comienza a vivir
de manera más plena. Y esa plenitud, paradójicamente, es a veces lo único que puede despertar en el otro la conciencia de lo que tiene o de lo que está en riesgo de perder. Pero, y esto es fundamental, no actúa de esta manera para despertar esa conciencia en el otro. Actúa así porque es lo que corresponde, porque es lo que ella misma merece, porque la plenitud no es una herramienta, es un destino. Y el camino hacia ese destino pasa inevitablemente por la decisión de tratarse a uno mismo con la misma excelencia con la que se desea ser tratado por los demás. Imagina por un momento a una persona que lleva años esperando ser valorada por alguien. Ha dado lo mejor de sí. Ha sido paciente, comprensiva, generosa, ha explicado sus necesidades con claridad, ha tenido conversaciones difíciles, ha esperado. Y un día, sin que haya habido ningún evento dramático, sin que nada particular haya sucedido, simplemente toma una decisión, no la decisión de irse, no necesariamente, sino la decisión de regresar a sí misma, de recordar quién era antes de haber organizado su mundo alrededor de una espera, de retomar los proyectos que abandonó, de reconectar con las amistades que había descuidado, de volver a hacer las cosas que la llenaban de vida, y en ese regreso a sí misma algo ocurre. No algo calculado ni buscado, algo simplemente real. Su energía cambia, su presencia cambia, el lugar desde el cual habla cambia, y el otro, que no había podido ver claramente lo que tenía frente a sí, comienza a percibir algo diferente. No sabe exactamente qué, pero algo en su interior le dice que el equilibrio que había se ha movido, que la persona que tenía siempre disponible de una determinada manera ya no está disponible de esa manera. Y eso genera en él o en ella una atención que las palabras nunca pudieron generar. Y entonces hay una encrucijada, porque el otro puede despertar o puede no despertar, puede ver lo que está en riesgo de perder o puede seguir sin verlo. Y aquí está la clave definitiva de todo lo que hemos explorado hoy. La persona que ha regresado a sí misma, que ha recuperado su propio centro, ya no depende de cuál de esas dos posibilidades ocurra. Si el otro despierta y hay una genuina transformación en el vínculo, bien. Si el otro no despierta, también está bien. No porque no importe, sino porque ya no es la condición de su bienestar. Porque ha comprendido, en lo más profundo de su ser, que su vida plena no puede estar subordinada a las decisiones de nadie más. Ese es el verdadero poder del que estamos hablando hoy. No el poder de controlar al otro, no el poder de hacer sentir al otro determinadas cosas. El poder de ser tan fiel a uno mismo que las circunstancias externas, aunque siguen siendo importantes y aunque siguen afectando, ya no tienen la capacidad de determinar el centro desde el cual uno vive. Ese centro, cuando se encuentra y se cuida, es inviolable, no porque nada pueda hacernos daño, sino porque hemos aprendido a no abandonarnos a nosotros mismos incluso cuando duele quedarse en pie. Y esto, déjame decirlo con toda claridad, no es algo que se logra de un día para otro. Es el resultado de un camino que comienza con la pregunta más simple y más profunda que cualquier ser humano puede hacerse: ¿cómo me estoy tratando? No cómo me trata el mundo, no cómo me trata la persona que amo, no cómo me trataron de pequeño, aunque todo eso importa y forma parte de la historia, sino cómo me estoy tratando yo a mí mismo, ahora, hoy, en este momento. ¿Estoy siendo fiel a lo que sé que valoro? ¿Estoy invirtiendo mi energía en lo que realmente me importa? ¿Estoy siendo honesto conmigo mismo sobre lo que acepto y sobre lo que merezco? Esas preguntas, cuando se hacen con genuina honestidad, abren puertas que ninguna estrategia relacional puede abrir, porque no hablan de cómo manejar al otro, hablan de cómo relacionarse con uno mismo. Y todo lo que somos en nuestros vínculos, toda la calidad de lo que ofrecemos y de lo que aceptamos, es el reflejo directo de esa relación primaria con nosotros mismos. Así que hoy, si hay algo que quiero que te lleves de esta conversación, es esto. La respuesta más poderosa ante quien no supo verte no siempre viene en forma de palabras. A veces viene en forma de silencio. No el silencio del que espera, ni el silencio del que está herido, el silencio de quien ha encontrado su propio centro y ha decidido habitarlo completamente.
el silencio de quien ya no necesita que el otro comprenda para poder avanzar, el silencio de quien sabe que su valor no es una cuestión de debate ni de demostración, simplemente es, porque al final de cada historia, lo que nos queda no son las batallas que ganamos contra los demás, lo que nos queda es la calidad de la relación que construimos con nosotros mismos, la integridad con la que actuamos en los momentos difíciles, la lealtad que nos tuvimos cuando resultó más fácil traicionarnos, la decisión, renovada cada día, de ser fieles a lo mejor que somos. Eso es lo que construye el verdadero valor interior. Eso es lo que convierte la vida en algo que merece completamente ser vivido. Y eso finalmente es lo que ninguna circunstancia externa puede quitarte, porque no viene de afuera, viene de lo más profundo de ti mismo.